Muy bien. Hoy vamos a hablar de la oración de aceptación. Todas estas semanas hemos venido hablando acerca de la oración, hermanos, los diferentes tipos de oración que podemos encontrar en la palabra, sus aplicaciones, hermanos, y hoy en esta ocasión vamos a ver este tema. Y quisiera destacarles el título, ¿no? Oración de aceptación. Quisiéramos, hermanos, ocupar estos minutos para ver si hay tal cosa en la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con lo primero. La Biblia nos expone, hermanos, por medio del apóstol Pablo, Dios hablándonos, hermanos, acerca de la fe salvadora, hermanos. Vamos a ir al capítulo 10 y los versículos son del 8 al 15. Vamos a leerlos aquí en pantalla. Dice así: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vean eso que dice Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver qué es lo que predican Pablo y los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Esa es la palabra de fe que se predica. Esa es la palabra de fe que la iglesia está llevando a todas partes. Y vean lo que dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Continúa este pasaje. Déjenme pasar a la siguiente lámina. Vean lo que sigue diciendo la escritura. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Esta es una parte del Antiguo Testamento. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pablo vuelve a recurrir al Antiguo Testamento. En esta parte es el profeta Joel, capítulo 2, hermanos. Si todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Continúa el pasaje diciendo esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y quiero destacar esa parte, hermanos. Se tiene que creer que les predique, sin haber quien... Ok, se salió la presentación, hermanos. A ver, nuevamente, ahí está. Ahí lo ven, hermanos. Dice el versículo 15. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces vean lo que está disertando Pablo aquí. Para que la gente venga a salvación, tienen que creer. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Ajá, porque no han oído acerca de Jesús, a quien hay que creer. ¿Y cómo van a poderles predicar si no fueran enviados, hermanos? O sea, hay varios pasos, hermanos, por los cuales la salvación llega a las personas. Vean lo que dice, hermanos. Estas tres citas siguientes son citas que muchas veces la gente malinterpreta. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y está bien, hermanos. Esta es una parte de la escritura que es correcta, hermanos, pero es sacada de su contexto generalmente. La palabra de Dios dice más cosas antes y después para que nosotros tengamos un panorama claro de cómo es creer en el Señor Jesucristo y que sea salvo la persona y su casa, hermanos. Otra escritura malinterpretada es la siguiente, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? También es una porción de la escritura malinterpretada. Una más. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este pasaje es ocupado, hermanos, este versículo es ocupado para decir que Dios es un caballero y que está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón. No, hermanos. Estas citas que hemos estado revisando ahorita son citas que han sido sacadas de su contexto, hermanos,
sacadas del sentido original en el que la No, son palabra de Dios viene diciéndonos, hermanos, cuál es la salvación. De modo, hermanos, que hoy no, llegamos a lo que anunciamos como título, hermanos. que no me siento. Oración, voy a apagar el micrófono de alguien. A ver, permítanme tantito. Ahí está, para que podamos todos escuchar la presentación, mis hermanos. Hoy llegamos, hermanos, por malinterpretaciones y por textos sacados de contexto, a esto, hermanos, que se conoce como la oración de aceptación. Y yo lo puse entre signos de interrogación, hermanos, porque no hay tal cosa en la palabra. Si nosotros revisamos todos los pasajes, hermanos, de la Escritura, donde la predicación del Evangelio fue llevada, hermanos, a todas las regiones que nos habla la Biblia, primeramente Jerusalén, Judea, Samaria, después, hermanos, Antioquía, Macedonia, Asia y luego Europa, hermanos, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar una cosa como tal, oración de aceptación. Y esto, hermanos, esto es una parte fundamental de lo que hoy la cultura cristiana y el cristianismo moderno tienen como eje fundamental. Hacer una oración de aceptación, hermanos, lo cual, hermanos, no es bíblico, lo cual no está dentro de la palabra de Dios. Como tal, no vamos a encontrar una oración de aceptación. Y a esto se refieren cuando dicen que tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Tal cosa no existe en la palabra de Dios, hermanos. Por eso la palabra de hoy, hermanos, es esta. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de la palabra de fe que predicamos? Dice que si confesares, o sea, es una confesión, hermanos. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y Dios está obrando en ellos, Dios les está convenciendo de pecado, hermanos, y les concede arrepentimiento, ellos tienen que hacer una confesión. Aquí lo dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que resucitó, entonces serás salvo. ¿Sí? Pablo dice en Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, que el evangelio es que Cristo murió y fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Pablo lo está diciendo ahí. Este es el evangelio. Es un resumen precioso de lo que es el evangelio, hermanos. Y por eso, hermanos, la palabra de fe que predicamos es esa, que si confesamos, es una confesión, es una expresión oral, audible, pública, hermanos, puede ser pública, pero tiene que ser una confesión con nuestra boca de que Jesús es el Señor, hermanos, creyendo en nuestro corazón que Él resucitó, hermanos. Entonces dice Pablo que seremos salvos. Como tal, no encaja, hermanos, con lo que hoy el cristianismo moderno y las iglesias posmodernas, hermanos, predican. Una oración de aceptación, no hay tal cosa en la Biblia. ¿Por qué dice Pablo esto? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú crees en la obra, en la persona del Señor Jesucristo, cuando tú estás conociendo lo que Él hizo por ti, que él siendo Dios, se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y de agrado conforme a la palabra de Dios, para que esa vida fuera entregada a nosotros y Él tomara nuestro lugar en la cruz. Él recibiera el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Si tú crees eso entonces en tu corazón, tú tienes que confesar eso con tu boca. Y dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es esa justicia? La justicia de Dios es lo siguiente, hermanos, que el alma que pecare, esa alma morirá, ¿sí? Que la paga del pecado es muerte, sí, pero dice la segunda parte del versículo, mas eh, la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no hay una oración de aceptación? Porque los apóstoles y los discípulos no predicaron tal cosa. Los apóstoles y los discípulos predicaron esto.
que Jesús murió y resucitó por nosotros. Lo hizo para salvarnos de la justicia de Dios. Esa justicia que a nosotros nos tenía en condenación. Lo peor para el ser humano no es el diablo. Lo peor para el ser humano es que Dios es santo, hermanos. Y ante la justicia de Dios, hermanos, por su santidad, por su justa y santa indignación contra los pecadores, el hombre necesitaba pagar. El hombre iba a morir, hermanos. El hombre iba a recibir la ira de Dios con todo su peso. Pero ¿quién toma nuestro lugar, hermanos, en esa cruz? Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la obra de Cristo, hermanos, es ir a tomar nuestro lugar en esa cruz, recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir, y a nosotros nos es entregada esa vida que nunca jamás íbamos a poder vivir. La vida que Él vivió, la vivió para nosotros, para entregárnosla a nosotros, de modo, hermanos, que en este intercambio Él recibe toda la ira de Dios y así se satisface la justicia de Dios para que nosotros vivamos. Y ante los ojos de Dios vivamos, hermanos, esa vida santa que Dios nos regaló por medio de Cristo. Esa es la justificación. Esa es la aprobación que Dios hace con las personas que ponen su fe, su confianza en lo que Cristo hizo y ganó en la cruz, hermanos. Por eso, hermanos, la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, es esa, que Jesucristo es el Señor. Es el Señor porque se levantó de los muertos y Mateo 28, el último capítulo de Mateo, dice que a Él se le dio toda potestad, hermanos, en los cielos y en la tierra. Por eso Él es el Señor, porque Él tiene todo el poder. Y entonces, hermanos, es declarado como el Señor. La palabra Señor, que del griego es la palabra kurios, significa dueño. Es el dueño, es el que está por encima de todas las cosas. La potestad, el poder que él recibió, hermanos, fue en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay lugar donde el poder de Jesús no tenga injerencia, hermanos. Y la confesión correcta, hermanos, que la palabra de Dios dice es esta. Si tú confiesas en tu corazón, perdón, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees, hermano, es, hermano, el camino correcto, hermanos. La siguiente lámina nos va a explicar otra cosa, hermanos, que invocamos el nombre del Señor para ser salvos, ¿sí? Y dice esta última lámina que es necesario, hermanos, que haya quien predique, haya quien sea enviado para que las personas al escuchar la predicación, pues puedan creer y puedan invocar el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en este capítulo, hermanos, en el 10, pero versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Entonces, como tal, hermanos, Pablo explica en Romanos que no hay una oración de aceptación, sino una confesión de fe. Tú confiesas que Jesús es el Señor porque estás creyendo en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, este versículo, hermanos, Hechos 16:31. La palabra de Dios dice, hermanos, que Pablo estaba con Silas dentro de una cárcel, dentro de un calabozo, o sea, muy, muy adentro de una cárcel, eh, con los pies atados, hermanos, en un cepo, y estaban ahí injustamente por acusaciones falsas. Pero ellos alabando al Señor, hermanos, estuvieron toda la noche cantando himnos y alabando al Señor, y de repente, hermanos, esa alabanza, hermanos, subió ante el Señor, y el Señor con el plan de salvar a las personas que estaban en Filipos, porque esto ocurrió en la provincia de Macedonia, en la ciudad de Filipos, dice que hizo temblar la cárcel. Y entonces se abrieron los cerrojos, se abrieron los cepos, se botaron las cerraduras, hermanos, y la persona que estaba encargada de la cárcel se iba a suicidar porque recordemos, hermanos, que hay leyes marciales, leyes que en la antigüedad permitían que las personas fueran ejecutadas o tuvieran el derecho a tomar su propia vida cuando fallaban en sus encomiendas. Y esto es el caso. El carcelero, el encargado de esa parte,
al ver el terremoto, pensó que los presos habían escapado y se iba a quitar la vida. Y entonces Pablo le dice que se detenga, que todos estaban ahí, que no se hiciera daño. Y ahí es donde comienza a predicar la palabra. Y entonces le dice esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cuál fue la reacción o lo que hizo esta persona? Esta persona creyó y se bautizó. La palabra dice que se bautizó él y toda su casa, hermanos. O sea, no hizo una oración de aceptación, sino que él creyendo obedeció a la fe y se bautizó. Y lo que pasa, hermanos, es que en la palabra de Dios, la palabra fe, lo que nosotros en el español conocemos como fe, en el original, hermanos, es una palabra que implica obediencia, que implica seguimiento. Entonces, el que cree tiene que seguir, el que cree tiene que obedecer. ¿A qué? A lo que el Señor ha mandado. Y lo que pasa con estas personas y con esta familia es que se bautizan. No hubo una oración de aceptación. Y de hecho así surge la iglesia de Filipos, con una familia de una mujer llamada Lidia, con esta familia del carcelero de esta ciudad y posiblemente, muy posiblemente, con una muchacha que fue liberada de un espíritu inmundo de adivinación, hermanos. En ninguno de los casos la Biblia nos registra que haya una oración de aceptación, de Señor Jesucristo, te acepto como único, como mi único Salvador. Ven a mi corazón. No, no hay tal cosa en la palabra de Dios, hermanos. Este versículo, hermanos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchas personas toman esto de le recibieron como sinónimo de le aceptaron. Pero aquí, hermanos, tendríamos que ver lo que Jesús está enseñando en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 24, hermanos, para no errar, déjense los leo aquí en la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Bien, a ver, dice Juan 5:24. Vean esto, lo que dice Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. O sea, aquí la palabra nos indica, Perdón, está otro versículo. perdón, hermana, dígame. No está Juan 5, está Juan 1:12. No, sí, pero me estoy refiriendo, Zuli, a que en contraposición a lo que se cree de este versículo Juan 1:12, la palabra nos enseña en Juan 5:24 que Jesús le dijo a las personas, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas personas toman este versículo de Juan 1:12 para decir que hay una oración de aceptación, porque aquí la palabra dice que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vean, hermanos, esta palabra de le recibieron no es un sinónimo de aceptación, hermanos. ¿Sí? Muchas personas Muchas piensan, gracias. sí, muchas personas están pensando que porque aquí la palabra dice le recibieron, piensan que es un sinónimo de aceptación, pero no es así, sino que la palabra dice que tiene que haber fe para la palabra, fe a Dios, y entonces pasamos de muerte a vida, ya no hay condenación para nosotros. Vean lo que dice, hermanos, Apocalipsis 3:20.
Este, hermanos, de hecho, no es un versículo como la gente lo pinta, que es un versículo dulce, un versículo donde te muestra un Dios caballeroso. Hermanos, el contexto de este versículo es una reprimenda total, hermanos, que Dios hace por medio de su Espíritu a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea se lleva, hermanos, una exhortación muy, muy fuerte. Y se las quiero leer, hermanos, para que podamos checar, hermanos, que en muchas ocasiones, hermanos, lo que hoy se predica en muchas iglesias no necesariamente es bíblico y no necesariamente, hermanos, de verdad nos lleva a una verdadera fe o una vida con el Señor. Vean lo que dice el mensaje a la Odisea que comienza en Apocalipsis 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, ¿sí? Está hablando el Espíritu de Dios el Espíritu de nuestro Señor Jesús dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esto significa fe, hermanos. Ajá. Para que seas rico y vestidura y rico y vestiduras para vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces, hermanos, continúa este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, podemos ver que este versículo ha sido sacado de su contexto para buscar introducir una supuesta oración de aceptación, hermanos. No es tal cosa, hermanos. No hay tal cosa en la palabra. Aquí les voy a poner unos ejemplos, hermanos, de lo que los apóstoles, lo que los discípulos predicaron para que la gente se convirtiera, para que la gente viniera al Señor. Y vean, Hechos 2, del 36 al 40. Está hablando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Aquí el Espíritu Santo ya había sido derramado. Es este primer discurso, hermanos, que nos va a dar la guía, hermanos, de cómo predicaron los apóstoles y los discípulos. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí Pedro le está enseñando a la gente que Jesús es el Señor y que Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se habían dado cuenta que no habían reconocido a su Mesías, se habían dado cuenta que ellos lo habían matado y preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Ok, hermanos? Y el resultado de eso es que se bautizan 3,000 personas. Vea, Dios les concede el arrepentimiento, Dios les concedió fe y ellos actúan y se bautizan, hermanos. Como tal, no hubo una oración de aceptación. Vea la predicación del Evangelio a los samaritanos, hermanos. Hechos 8 del 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, Felipe era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Él fue hacia Samaria a predicar el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Versículos antes habla de este Simón, que era un mago que había engañado a esa región por muchos años, pero él también creyó al Evangelio cuando Felipe fue a predicar. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vean, hermanos, otra vez el mismo patrón. La gente se arrepiente, la gente cree en la palabra y la gente se bautiza. Como tal, la palabra no nos dice, hermanos, que hay una oración de aceptación. Vean, hermanos, Hechos 17 del 1 al 4. Predicación del Evangelio a los gentiles, a judíos y a gentiles. Vean, este es el apóstol Pablo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Vean lo que dice aquí, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ese es el Evangelio, hermanos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esa es la palabra que se predicó, hermanos. Jesús es el Cristo, hermanos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Algunos de ellos, ¿quiénes? Los judíos. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos, piadosos, gran número. Vean, aquí creyeron más los gentiles que los judíos. Muchos griegos creyeron y muchas mujeres nobles, también dice ahí, no pocas, hermanos. Entonces, vean, hermanos, hasta aquí voy a dejar, bueno, déjenme regreso al título. Vean, hermanos, cómo tanto a judíos como a samaritanos como a gentiles, la predicación del evangelio no incluye una oración de aceptación. La palabra nos dice que es una confesión de fe, no como tal, yo te acepto. Cuando nosotros hablamos de una oración donde decimos yo te acepto o acepta al Señor, estamos poniendo el centro, hermanos, en las personas. Y esto es un error, hermanos, porque el centro y el lugar preponderante o el lugar importante, hermanos, no es nuestro, sino de Dios, hermanos. En todo caso, hermanos, nosotros no podemos aceptar al Señor. Es Él el quien nos acepta, hermanos. Y miren, voy a dejar de compartir aquí y voy a poner, hermanos, un versículo aquí en la pantalla que nos ayuda a saber, hermanos, que esto es un error. Déjenme, se los busco aquí en una Biblia. Vamos a ir, hermanos, a la carta a los Efesios. Déjenles busco aquí para proyectarles esa cita. Bien. Y vamos a ir, hermanos, a Efesios capítulo 1, el versículo 6. Entonces, déjenles proyecto. Vean, lo voy a subrayar aquí. Por favor, confírmenme si alcanzan a ver la pantalla. Ahí estamos viendo la Biblia online, la biblia.es. Estamos en el sitio de biblia.es. ¿Lo alcanzan a ver, Sí, hermanos? se ve. Bien, Amén. vean, vean lo que dice desde el 4, hermanos. Es importante leer el contexto. Bueno, vamos a leer desde el 3, hermanos. Miren, fíjense. Dice aquí la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha dado toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Vean lo que dice el 4, es importante el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya nos ha predestinado, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, otra vez vuelve a decir esto, hermanos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació, hermanos, apartarnos a usted y a mí para ser adoptados como sus hijos por medio de Cristo. Versículo 6. ¿Hijos para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia, hermanos, el favor no merecido, ese amor tan tierno de Dios, ese cuidado especial que Él tiene para nosotros. Gracia, hermanos. Y es por medio de la gracia, hermanos, que aplica para nuestras vidas lo que está subrayado ahí, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el que acepta a quién, hermanos? Dios es el que nos acepta a nosotros. Por su gracia Él nos aceptó. Por su gracia Él nos escogió, nos predestinó. En un punto de nuestra vida fuimos llamados a creerle y vinimos a salvación. Y nos justificó, hermanos, cuando nos permitió a nosotros, a cada uno de nosotros, arrepentirnos, tener fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se hiciera este intercambio. Cristo muriendo por nosotros y Él dándonos la vida perfecta que nosotros nunca podríamos alcanzar. Es como nosotros somos justificados delante de Dios, es como nosotros somos aprobados a los ojos de Dios. Él nos hizo aceptos a nosotros. ¿Cuál fue el motivo? Gracia, hermanos. Gracia. Nosotros no tenemos la facultad, hermanos, de poder aceptar a Dios. Es Él quien nos acepta. Entonces vean, hermanos, que como tal, en la palabra de Dios, no hay una oración de aceptación, que hay una confesión de fe, una confesión. ¿De qué? De que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Cristo, de que Él ha consumado todo en esa cruz y entonces todo pecado, hermanos, ha sido lavado con su sangre. Ya no estamos separados, hemos sido reconciliados y ya no estamos en esclavitud a Satanás, sino que hemos sido libertados, hermanos. La palabra de Dios dice que Jesús, hermanos, quitó el pecado que estaba en medio, lo que estorbaba, que esa acta que nos era contraria, esa acta de condenación por nuestras vidas, hermanos, de maldad, fue quitada, fue anulada, la clavó Jesús en la cruz. Dice la Biblia que Él venció y avergonzó a esos principados, a esos espíritus, a esas potestades en la cruz del Calvario, lo hizo públicamente. Dice la Biblia que Él destruyó por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hermanos, Jesús ha vencido y es por eso, hermanos, que nuestra salvación no está basada en lo que nosotros podamos hacer, sino que es basada, hermanos, en los méritos que Él tiene, en la victoria que Él logró, hermanos, en la cruz. De modo, hermanos, que no podemos tener una oración de aceptación, sino que confesamos nuestra confianza en lo que Él ya hizo, la cual, hermanos, esa obra es suficiente. Bien. Entonces, hermanos, que podamos ir distinguiendo, hermanos, que hay prácticas, hermanos, de ciertos grupos, de ciertas denominaciones, de ciertas iglesias, hermanos, que no necesariamente son bíblicas y que en muchos casos, hermanos, son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí, hermanos, hoy la palabra y decirles, hermanos, que si usted quiere, hermano, hacer una confesión de fe, vaya a Mateo 16, hermanos. Y es más, no nos quedemos con las ganas. La Biblia, hermanos, nos va a enseñar lo que es de agrado a Dios, hermanos. Y eso está en Mateo, hermanos, capítulo 16. Vean lo que dice el versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Así, hermanos, así de esta misma manera,
Hoy, hermanos, muchos cristianos ven a Jesús como Juan el Bautista, muchos lo ven como Elías, muchos lo ven como Jeremías o alguno de los profetas, pero nadie lo ve como quien es, como el Cristo, hermanos. Muy pocos, hermanos, lo vemos así. Y él les dijo, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Ustedes que son mis discípulos, ustedes que están conmigo, ustedes que fueron escogidos por mí y que desde el principio de este ministerio están conmigo, ¿ustedes quién dicen quién soy yo? Y aquí es donde Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17, vean, hermanos, la aprobación que Jesús hace de esto. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermanos. Confesar que Jesús es el Cristo, hermanos, es lo que aprobó nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo aprobó, sino que bendijo a Pedro por esas palabras. Y ahí le explicaba a los hermanos recientemente en el domingo, que esta palabra bienaventurado, hermanos, en el original es Macarios, es una palabra griega, Macarios, que significa doblemente bendecido, felicísimo o que eres una persona completa. Así nos ve el Señor Jesús cuando nosotros confesamos que Él es el Cristo, como personas doblemente bendecidas, felicísimas o completas, hermanos. Esa confesión de fe, hermanos, es la que marca la diferencia entre quién es Jesús para ti, si es de acuerdo a lo que dice la Biblia o lo que no. Y de esa misma manera, hermanos, eso determina cómo oramos al Señor y cómo las personas son guiadas por otros creyentes, cristianos, para venir a la fe, hermanos. Como tal, les repito, no hay una oración de aceptación, sino que hay una confesión de fe. Y esta confesión, hermanos, también puede ser de ustedes. Entonces, hoy yo les invito, hermanos, a que podamos seguir escudriñando las escrituras y que veamos si verdaderamente, hermanos, estamos caminando de acuerdo a ellas, que podamos pedir discernimiento al Señor y recibir la guía de su Espíritu para que nosotros, hermanos, tengamos una fe basada en la verdad de las Escrituras. Una fe no en suposiciones o prácticas que no sabemos exactamente de dónde surgieron, pero que a la luz de las Escrituras, pues podemos ver su inconsistencia, su falta, su error. Entonces, hermanos, que nosotros podamos confesar delante de nuestro Dios que Jesús es el Cristo, que Él es el Señor, es decir, el dueño. ¿El dueño de quién? De mi vida, hermanos. Entonces, si ustedes son creyentes, mis hermanos, si ustedes están aquí, hermanos, con fe en la palabra de Dios, yo les invito a hacer esa confesión. Jesús, tú eres el Cristo. No necesita ser en este momento audible, pero sí necesita ser algo que ustedes crean en su corazón. Jesús, tú eres el Cristo. Es lo que Él aprobó y es lo que Él bendijo, hermanos. Muy bien, mis hermanos. Pues hasta aquí la palabra de hoy. Quisiera preguntar si alguien tiene una duda, algún comentario o alguien que quisiera dar fórum acerca de esto. Los escucho. Pues yo, Isran, Adelante, Bren. buenas noches. Pues está muy bonito el tema. La verdad es que es algo muy importante. Yo creo que es básico, como rudimento de doctrina, ¿no? Lo primero. Pero me gustó mucho porque, bueno, yo durante mucho tiempo así lo enseñaba, así fui enseñada también. Y pues, en base a Romanos 19, que fue lo que leímos al principio, ¿no? Pero lo que me molestaba mucho era que eh, es como que el enfoque de un Jesús casi rogando que lo aceptemos en lugar de que nosotros le roguemos a él que se intercambien los papeles, ¿no? Él es el rey, él es el salvador del universo. Bueno, el creador, el salvador de nuestras vidas, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo. Voy a aprender de memoria ese de Efesios que acabas de decir. ¿Cuál es? Donde dice, nos hizo aceptos en el amado.
Efesios 1:6. 1:6, ok. Entonces yo siempre decía, bueno, es que el enfoque está mal, ¿no? Pero es precisamente basado en un solo versículo, sin analizar todos los demás de una manera profunda como ahora, ¿no? Y yo creo que de ahí se derivó, pienso, esa práctica o esa enseñanza, ¿no? Con Apocalipsis 3:20 y varios versículos más, ¿no? Pero es como dice Timoteo, ¿no? Que tenemos que ser obreros entrenados para toda buena obra y defender la razón de nuestra fe, ¿no? Amén, amén. Definitivamente, pues la palabra nos va a marcar eso, que seamos obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse. Eso es lo que le escribe Pablo a Timoteo, efectivamente, ¿no? Y como también en otra porción de esa misma carta, Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate cuida la doctrina, porque si persistes en esto, o sea, en el cuidado que debes de tener, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es importante, hermanos, que nosotros estemos revisando la palabra de Dios. Muchísimas gracias por el fórum, Bren. No, hay que contrario, gracias. Amén. ¿Alguien más tiene fórum, hermanos? ¿O alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Ya no hay dudas? ¿Ya no hay comentarios, hermanos? ¿Ya no hay fórum? Bueno, hermanos, alcanzan a ver esto en pantalla, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, hermanos, lo que estamos diciendo es esto, el centro de la Escritura, el centro del Evangelio, el núcleo. Estamos diciendo que el problema espiritual del hombre que nos narra la misma Escritura, hermanos, por el cual el hombre está condenado, consiste en esto, que está separado de Dios por causa del pecado y ha quedado esclavo de Satanás. Pero Jesús, hermanos, en su ministerio, en el ejercicio de estos tres oficios, hermanos, que la Biblia en todo el Antiguo Testamento va a desarrollar con tanto detalle, la unción o el oficio profético o del profeta, la unción sacerdotal o el sacerdote o el sacerdocio, hermanos, la unción real, ¿no? El rey, hermanos. Jesús en estos tres oficios, hermanos, vino a solucionar este problema, estos aspectos de este problema espiritual en el que está metido todo ser humano que ha pisado este planeta. De modo que Jesús, como profeta verdadero, hermanos, nos reconcilia con Dios. Y el fruto de eso es que tenemos vida eterna. Ya no estamos separados, sino reconciliados. Hemos sido traídos otra vez a Dios. Jesús como sacerdote verdadero, Él ofreció su vida, su cuerpo, su sangre por el pecado, por pago de ello, dando como fruto nuestra libertad, hermanos. Y Jesús como el Rey verdadero, hermanos, Él venció a Satanás, el enemigo que usted y yo no podríamos vencer nunca. Jesús vino y le aplastó la cabeza. Jesús vino a deshacer sus obras. Y el resultado de eso, hermanos, es la victoria de la que hoy podemos gozar. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, estamos refiriéndonos a esta obra, hermanos, al núcleo de las Escrituras, hermanos. Por eso, esa es la confesión de fe. Por eso es la palabra de fe que predicamos, que Jesús es el Señor, hermanos, que Jesús, por medio de su obra, venir a morir, ser sepultado y resucitar, hermanos, hermanos, nosotros somos salvos. Bien, yo les voy a mandar en los chats, en los diferentes chats, este pequeño esquema, deseando y orando, hermanos, que ustedes también puedan confesar que Jesús es el Cristo. Bien, hermanos, si no hay más fórum, si no hay más dudas, comentarios, vamos a pasar a los temas de oración. Y si alguien tiene tema de oración, hermanos, por favor, que lo pueda exponer.